Eh, entonces, lo que vamos a hacer es, yo les voy a pasar una especie de repaso. Yo tengo las imágenes que siempre utilizo en el repaso, que las vamos a ver ahora, exceptuando los últimos temas que hemos visto en la clase de ayer. Es decir, voy a volver a repetir las imágenes y tratar de hacer un pequeño repaso de los temas que estaban en los 3 videos de YouTube. Creo que hemos subido a 11, igual son pocos participantes, pero vamos despacio. ¿Alguna pregunta o alguna duda de parte de ustedes de cualquier tema que entre para este parcial? Doctor, ¿podría explicar bien la parte principal del video del cerebelo? Sí, vamos a ver cerebelo, ese es un tema. Los 3 temas que están en los videos prácticamente son la columna vertebral, es decir, la parte más importante de los contenidos de este segundo parcial. Sí, lo vamos a ver ahora lo vamos a ver. Ok. Me estoy atrasando un poco para la posibilidad de que ingrese más gente. Somos 12 en este momento y supongo que entrará más gente en próximos minutos. Son 15:20. ¿Alguna otra pregunta? Vamos a ver cerebelo. ¿Alguna otra duda? Profe, en esto de las evaluaciones, estaba, bueno, no sé si es una petición mía, pero tal vez de para mis compañeros también, si es que no, la podemos un poco extender o un poco, es que recién estamos terminando también algunas evaluaciones y parece que todos los docentes nos han enviado ya un montón de información diciendo las tareas y evaluaciones que recién la estamos acabando la semana pasada y parte de esta semana. Entonces estamos un poco como saliendo del primer parcial casi en varias materias. Ya, pero igual no se puede extender más allá de la próxima semana. Lo que vamos a hacer es eh, hacer grupos pequeños, los 2 grupos, ¿no?, que tenemos de miércoles y jueves, porque prácticamente los contenidos del tercer parcial en gran parte están ya grabados en YouTube. Y de igual manera esos temas yo se los voy a dar por Zoom, lo voy a repetir. Se van a tener la posibilidad ustedes de revisar los temas en videos ya realizados y la clase por Zoom voy a avanzar eh, todos los contenidos, pero eso a mí me obliga a tomar la evaluación la próxima semana. Quizás lo único que yo puedo hacer es para que ustedes puedan por ahí con algún docente extenderse por algún examen, cambiar un poco el horario, pero más no. Es decir, la siguiente semana, los 2 días tendrían que ser nuevamente evaluaciones de todo lo que No, yo nosotros... voy a hacer un repaso el miércoles y la siguiente semana van a ser los parciales. Probablemente el próximo jueves no nos pongamos en contacto y el siguiente miércoles y jueves, déjame ver, hoy estamos a 7, sí, hoy es 7. El 13 vamos a hacer el repaso y el examen lo vamos a dar 20 y 21. Ok, profesor, gracias. Es un poco más de tiempo para prepararnos. Hemos subido a 23 y ya son 23. Vamos a mostrar la pantalla.
Bien. El primer tema que vamos a repasar es las áreas cerebrales. Les he dicho que prácticamente el cerebro durante la formación embrionaria es liso, no tiene esta cantidad de surcos y cúpulas, pero hay una migración neuronal muy grande los últimos meses del embarazo y es ahí donde existe la gran población neuronal que obliga al cerebro a aumentar su superficie. Y la única manera de aumentar la misma es plegándose. Entonces, el cerebro se pliega y es por eso que yo voy a tener corteza cerebral, es decir, sustancia gris en una cúpula, y también voy a tener sustancia gris al fondo de un surco. Es decir, yo tengo sustancia gris en la circunvolución y al fondo de esos pliegues que vamos a llamar los surcos. Ahora, Doctor, ¿qué son las circunvoluciones? las circunvoluciones son las cúpulas. Si yo pliego algo, va a quedar en esos pliegues partes que forman una prominencia, a eso le llamo cúpula, y eso se llama circunvolución. Hoy en día el término de circunvolución es un término muy anatómico. El término que más se utiliza es el término de... Perdón, unos segundos. Ahí está. El término que más se utiliza hoy en día es giro, pero en los libros de anatomía el término es circunvolución. La circunvolución o giro vendría a ser la prominencia en esos pliegues y la profundidad va a ser un surco. Ahora, va a haber surcos profundos, ¿no? Que se denominan cisuras. Y aquí yo tengo la cisura de Silvio, la que estoy mostrando en la pantalla, y la cisura de Rolando. Estas dos cisuras, la de Rolando, que es perpendicular, y la cisura de Silvio, que es oblicua, va a ser, me permite dividir un hemisferio cerebral en lóbulos. Por eso, por delante de la cisura de Rolando y arriba de la cisura de Silvio, yo tengo el lóbulo frontal. Por detrás de la cisura de Rolando y arriba de Silvio, tengo el lóbulo parietal. Totalmente por debajo de la cisura de Silvio, yo tengo el lóbulo temporal. Y atrás, sin que haya una cisura, está el lóbulo occipital. Esta es la cara externa de un hemisferio cerebral y esta es la cara interna de un hemisferio cerebral donde hay un gran rodete, que lo estoy señalando con el ratón, un rodete que se llama cuerpo calloso, que está formado por los axones que van de un hemisferio al hemisferio contralateral. En el lóbulo occipital, dentro de su cara interna, dentro de la cara interna del lóbulo occipital, hay otra cisura que es la cisura calcarina, pero esta cisura está dentro de todo el lóbulo occipital. Entonces, si vamos a ver el lóbulo frontal, tiene varias áreas, pero las principales, las que nos interesan a nosotros, son una que es perpendicular. Si ustedes miran, las otras son horizontales. Aquí yo tengo una primera circunvolución frontal, segundo giro frontal, tercer giro frontal, repito, primer giro, segundo giro, tercer giro, que son horizontales. En cambio, aquí yo tengo un giro perpendicular. Este giro perpendicular se llama frontal ascendente, es el giro frontal ascendente. También a la cisura de Rolando la llaman cisura central
Entonces, muchos autores ahora lo llaman a este giro pre, es decir, por delante de la cisura central, precentral. Pero lo que nos interesa a nosotros es, desde el punto de vista fisiológico, que ese es el área motora primaria. Área motora primaria. Brodmann, que ha sido un citólogo que ha numerado las áreas del cerebro con números de acuerdo a un estudio citoarquitectónico, es decir, de acuerdo a poblaciones neuronales, le ha brindado el área 4 de Brodmann a esta zona, área 4 de Brodmann. Área motora primaria, función motora voluntaria. De ahí nace la vía piramidal, ahí yo tengo la representación de mi cuerpo, que es el homúnculo motor, con las zonas que van a tener mayor área representada, que son las zonas de mejor o mayor calidad de movimiento. Por delante, tomando la parte posterior del giro superior, medio e inferior, está el área motora secundaria, área 6 de Brodmann. Y es en esta área donde se produce la planificación motora, es decir, los núcleos grises de la base o el estriado van a actuar, van a influenciar en esta área motora secundaria para que cumpla su función de planificación motora. Y en color verde por delante es todo lo que hemos ganado evolutivamente y nos ha convertido en el Homo sapiens. Nuestros antepasados, como el hombre de Cro-Magnon, no tiene tan pronunciado esta parte del cerebro, que es un área de asociación, es el área prefrontal, que desde el punto de vista psicológico podríamos decir que ahí se cumple la función de la yoidad, es decir, todo lo que se refiere a mí, pero principalmente es el área de la comprensión, el área del entendimiento. Yo comprendo, entiendo, conceptualizo con esa área, y es un área que también es un área muy inhibitoria, ¿no? Porque me va a frenar en toda una serie de comportamientos y conductas que me van a permitir ser un ser social. Yo, para convertirme en un ser social, necesito inhibirme. No hago lo que yo deseo, sino yo hago lo que socialmente está permitido. Y quien cumple esa función de inhibición social es el prefrontal. También en esta área, en el prefrontal, va a haber todo un análisis de las vivencias que yo ya he pasado, es decir, son vivencias que el prefrontal las analiza muchas veces después de una reunión, después de cualquier tipo de diálogo. Yo digo, pero ¿por qué no he dicho esto? ¿Por qué no he dicho esto? Porque lo estoy analizando la vivencia que he tenido, y eso lo hace el prefrontal. Algunos autores simbolizan el prefrontal con el dios Jano. El dios Jano es un dios que tiene dos caras. Tiene una cara, y en vez de tener una nuca, tiene otra cara. ¿Y por qué representan al prefrontal con el dios Jano, el dios de las dos caras? Porque así como analiza con una cara el pasado, planifica todo el futuro. Yo vivo generalmente con toda una serie de procesos mentales que producen pensamientos que van a estar muy relacionados con esta actividad del prefrontal para planificar qué es lo que voy a hacer, qué es lo que deseo, qué quiero, qué metas quiero lograr y qué estrategias voy a utilizar para llegar a esos logros. Todo eso lo hace el prefrontal. En el prefrontal también está el pensamiento abstracto, la voluntad. Hay un término en alemán que dice Dasein, no sé si se pronuncia así, pero se escribe D-A-S-E-I-N, que significa
estoy ahí, estar ahí. Pero el término estar ahí no es un término que signifique estar estático, sino lo contrario, estoy y trasciendo, es decir, estoy y de ahí en adelante voy a trascender. Es que todo lo que yo hago con el prefrontal implica algo propio mío por lo cual yo trasciendo. También está la parte de responsabilidad, ¿no? Yo todo lo que hago a través del prefrontal es porque lo tengo bien elaborado, por lo tanto, soy responsable de esos actos. Soy responsable de todo lo que surge del prefrontal. Es premeditado, el término lo dice, premeditado, es decir, yo ya lo he planificado. En este prefrontal también voy a tener algunas emociones secundarias, como pueden ser el orgullo, la vergüenza, que es una emoción social, la culpa, los celos. Con los celos yo me hago toda una historia. Entonces, todo eso es actividad del prefrontal. También voy a tener una actividad de memoria. La memoria episódica, es decir, la memoria biográfica, se produce, se elabora, se integra en el prefrontal. Y otra cosa que se va a producir especialmente en la parte del prefrontal lateral, además de la planificación, es la memoria activa o también llamada memoria de trabajo. La memoria activa o memoria de trabajo es una memoria de corto plazo que me permite asentar información, especialmente información que está relacionada con la codificación del lenguaje. Bien, en el lóbulo parietal voy a tener el área, también es un giro perpendicular, parece como si estuviera en espejo con el giro frontal ascendente, que se denomina en este caso giro parietal ascendente. O también está detrás de ese giro central, poscentral. Y ahí también tengo representado mi cuerpo, el homúnculo, pero sensitivo, porque ahí está el área sensitiva primaria, área 1, 2, 3 de Brodmann. Ahí llega toda la información del tálamo, del ventro posterolateral y del ventro posteromedial, donde se configura toda la información sensitiva, todas las modalidades sensitivas de todo mi cuerpo. Por detrás yo voy a tener el área sensitiva secundaria. En el lóbulo temporal, en la parte posterior del giro temporal superior, porque tengo un giro superior, medio y inferior, superior, medio e inferior. En la parte posterior del giro superior temporal tengo el área auditiva primaria y a su alrededor el área auditiva secundaria. El área auditiva primaria, área 41 de Brodmann, y alrededor el área 22 de Brodmann, área auditiva secundaria. En el lóbulo occipital, alrededor de la cisura calcarina, voy a tener el área visual primaria, área 17 de Brodmann, y a su alrededor, área visual secundaria, área 18 y 19 de Brodmann, área visual secundaria. Y en medio del parietal, temporal y occipital, yo voy a tener un área de asociación muy grande, que es el área parieto-temporo-occipital. Área parieto-temporo-occipital. Ese es un área grande de asociación, que es donde yo percibo. Por ejemplo, si ustedes ven algo, la información va a llegar al área visual primaria, pero ustedes no tienen todavía elaborada la forma, el contraste, el fondo de esos elementos visuales, sino en el área visual primaria, por ahí tienen algunos colores,
sin que todavía esté, vuelvo a repetir, dada la forma. En el área visual secundaria, sí, ahí ya se ha elaborado más la información y ya tengo la parte de las formas, los contrastes, los colores ya netos, bien formados. Pero únicamente cuando pasa esa información al área parieto-temporo-occipital es donde yo produzco un reconocimiento, es decir, ahí es donde yo realmente percibo. Percepción. Antes son sensaciones. Entonces, el cerebro va a trabajar de una manera, siempre va a tener como un pasaje de información donde llega la información. Primariamente a las zonas sensitivas o sensoriales que son primarias. Ahí llega la información. De ahí obligatoriamente pasan al área secundaria, sea sensitiva, sea visual, sea auditiva, pasa a la secundaria. Hasta ahí son sensaciones, todos los cerebros funcionan igual, son sensaciones. Pero cuando pasa al área de asociación, a las áreas de asociación, y hablo en plural, áreas de asociación, porque estoy hablando del área de asociación parieto-temporo-occipital y el prefrontal, porque la información que me inmiscuye, que me es importante porque está dirigida hacia mí, eso lo envío al prefrontal. Entonces son dos áreas de asociación. Pero primero llega al área parieto-temporo-occipital, donde yo ya he dicho, yo reconozco, pero ya es percepción, porque cada uno percibe diferente. Las percepciones son completamente individuales. Las percepciones son asociar la información que te está llegando y compararla con la información que tú ya tienes guardada y que es similar. Entonces, nadie percibe igual, todos percibimos diferente. Y esta es la base fundamental de donde surgen los talentos, las diferencias, las facilidades, etcétera, etcétera. Es decir, todos, yo miro un tablero de ajedrez, yo no soy un ajedrecista, sé jugar, pero juego muy superficialmente. Hay gente que se dedica a estudiar ajedrez y entonces yo probablemente mire el tablero de ajedrez con las fichas de ajedrez y yo pueda estar elaborando mentalmente uno o dos jugadas posibles y ahí me quedo. En cambio, un gran ajedrecista, un ajedrecista profesional, seguramente ya tiene 6 o 7 jugadas elaboradas y hasta puede estar ya planificado cómo poder llegar a un jaque mate. Por eso digo, yo no veo igual, yo no miro igual que un ajedrecista, un tablero de ajedrez. Y todo es así, un jugador de fútbol mira diferente la cancha, un artista ve diferente, todas esas pinturas del Renacimiento, especialmente, que mostraban mucha figura, mucha naturaleza, no es solamente lo pintado, sino cómo el autor lo ha logrado percibir. Hay excelentes pintores que son copistas, es decir, miran un cuadro y lo copian idénticamente y tienen muy buenos rasgos para la pintura. Pero el crear, esas son cosas que surgen del área de parieto temporo-occipital. ¿Y cómo lo ves? Para después, a través de tu prefrontal, poder elaborarlo. Bien, ¿alguna pregunta? Esto lo tienen en el video que he subido. La repetición del concepto de percepción, ¿podría volver a repetir? Sí, la percepción se da en el área parieto-temporo-occipital, que es un área de asociación, donde, valga la redundancia, yo asocio la información que logro integrar ahí y que la reconozco con toda la información que yo tengo guardada en mi memoria psíquica. Todos tenemos
una memoria personal, emocional, psíquica, que la comparamos siempre con la información que recién está entrando. Por ejemplo, hoy que el cielo está un poco nublado, está un poco gris, a mí me pone melancólico porque un día así, muy similar a este, pues se murió mi perro. Entonces, el ver el cielo me da toda una serie de información que es propia, es mía, y que no otra persona va a percibir el cielo de la misma forma que estoy percibiéndolo yo. ¿Alguna pregunta? Doctor, y cuando alguien tiene un accidente y se daña, digamos, el prefrontal, ¿por eso las personas tienen problemas de la memoria? Sí, pueden tener problemas en la memoria, pero especialmente la persona que se daña el prefrontal cambia terriblemente su personalidad. Eh, mm, Gran parte de nuestra personalidad está reflejada y elaborada en el prefrontal. Entonces, yo veo mucho porque, bueno, trabajo en eso, eh, familiares. O sea, el hombre tiene un accidente, se daña ambos prefrontales, aparentemente se ha recuperado, aunque en las imágenes de tomografía o de resonancia se ve que tiene, mm, voy a utilizar un término que no debería utilizarlo, magullado para que me comprendan, pero tiene una contusión, tiene muy lastimado los prefrontales y se va y le damos de alta y pensamos que se está yendo a la misma persona que se ha internado y no. La esposa, los hijos, los que conviven con él, se dan cuenta que la persona que se ha internado y la persona que ha salido del hospital es otra persona. Tiene cambios, a veces son violentos, impulsivos, justamente pierden cualidades del prefrontal. ¿Alguna Gracias. pregunta? Profesor, en la gráfica, la parte azul es el área sensitiva primaria, eso, o era el Sí, rojo. esta parte azul clara es sensitiva primaria y esta de aquí atrás, que se extiende un poco más, en el dibujo lo han hecho muy pequeño, es el área sensitiva secundaria. Esta es la vista lateral y esta es la vista medial, es decir, este es el cuerpo calloso y lo que aquí se refleja es que, por ejemplo, el área motora primaria se extiende hasta la cara interna. Aquí tenemos el representado la pierna, el muslo, la pierna y el pie. Igual en la parte sensitiva, el muslo, la pierna y el pie sensitivo. ¿Alguna pregunta? El de color naranja Doc- sería sensitiva motora secundaria, ¿verdad? No. Esto es área de asociación El que parieto-temporo-occipital. está, Y esta de aquí, que está por delante del área motora primaria, es área motora secundaria. Planificación motora. Doctor, ¿cómo se llamaba la cisura que está dentro del lóbulo occipital? Calcarina. Gracias. Ahora, cuando yo abro la cisura de Silvio, es decir, separo la cisura de Silvio, al fondo no hay vacío, hay un lóbulo escondido. Hay un lóbulo escondido que es muy emocional, que se llama ínsula. Ínsula. Bien, dentro de cada hemisferio cerebral voy a tener un tálamo, que aquí está dibujado afuera. El tálamo es sustancia gris, pero está dividido en núcleos. Voy a tener esto, aquí se ve una lámina blanca, la lámina medular externa, y voy a tener sustancia blanca en forma de Y, que es la lámina medular interna. Esto me divide, esta lámina medular interna me divide en un tálamo anterior, en un tálamo medial y en un tálamo lateral. Bueno, esto es un poco de memoria, ¿no? Esto sí hay que estudiarlo de memoria. Ustedes en las vías ya hemos visto el ventro posterolateral, que recibe información sensitiva de todo el cuerpo y lo manda al área motora primaria, perdón, al área sensitiva primaria. El ventro posteromedial, que lo hemos visto ayer, creo, con el trigémino, que lo envía también al área sensitiva primaria. Por delante está el ventro lateral o ventro intermedio, que recibe información
del dentado o el núcleo dentado u oliva cerebelosa del neocerebelo y se envía al área motora primaria para la coordinación motora. El ventro anterior recibe información del globo pálido, es decir, del estriado, o núcleos grises de la base, y lo va a enviar al área motora primaria para la planificación motora. El núcleo anterior y el dorso mediano reciben información emocional del sistema límbico. Es la misma información emocional, pero el dorso mediano lo envía al prefrontal y el núcleo anterior lo manda al cíngulo. El cíngulo es una circunvolución que está alrededor del cuerpo calloso. Está alrededor del cuerpo calloso. La parte del pompis o la cola del tálamo es el pulvinar. Esta va a recibir diferentes tipos de informaciones y lo va a enviar al área de asociación parieto-temporo-occipital, que aquí está mejor dibujada, está más amplia que en el anterior dibujo. El área de asociación parieto-temporo-occipital. Del pulvinar cuelgan el cuerpo geniculado lateral y el cuerpo geniculado medial. El cuerpo geniculado lateral va a manejar información visual, lo envía al área visual primaria, y el cuerpo geniculado medial, información auditiva, que se envía al área auditiva primaria. Prácticamente esto es uno de los videos donde se habla de áreas y se habla del tálamo. Vamos a hablar del cerebelo. El cerebelo, que va a formar parte del metencéfalo, es decir, el cerebelo está en la parte posterior del metencéfalo y la parte anterior en la protuberancia. Se va a relacionar con el mesencéfalo por un par de brazos que son los pedúnculos cerebelosos superiores. Se va a relacionar con la protuberancia con otro par de brazos que son los pedúnculos cerebelosos medios y se va a relacionar con otro par de brazos con los pedúnculos cerebelosos inferiores que los relacionan con el bulbo. Aquí se ve más claramente. Aquí está como cortado. Aquí yo tengo el pedúnculo cerebeloso superior que va al mesencéfalo, el pedúnculo cerebeloso medio que va a la protuberancia y el pedúnculo cerebeloso inferior que va al bulbo, por donde se ven que ingresa toda esta información que son las vías. Y aquí me surge una duda. Yo tengo muy buena memoria. Me parece que en el video no menciono una vía, me puedo equivocar, porque yo no lo he vuelto a mirar el video, que es la vía cúneo-cerebelosa. La vía cúneo-cerebelosa es la vía propioceptiva que va al cerebro, pero que en parte también se envía al cerebelo. ¿Por qué se llama cúneo-cerebelosa? Porque los primeros nombres que Goll y Burdach le dan a los núcleos que han descrito, que después quedan con el nombre de sus descriptores, que es Goll y Burdach, el primer nombre es cuneatus y gracilis. Repito, los nombres de los núcleos de Goll y Burdach en un principio, en su primera descripción, están con el nombre de cuneatus y gracilis. De ahí que viene el nombre de cúneo-cerebelosa. Es la misma información propioceptiva que va a ingresar por el asta posterior y se coloca en el cordón posterior, sube hasta Goll y Burdach y de Goll y Burdach por el pedúnculo cerebeloso inferior ingresa al cerebelo y termina como fibra musgosa. Vuelvo a repetirles, me parece que yo no he mencionado esta vía en el video, pero de lo que yo tengo certeza y seguridad que he mencionado las dos vías espinocerebelosas, la directa, la cruzada,
la anterior y la posterior. Es decir, aquí están las dos. La directa se llama posterior porque no ingresa la información y hace sinapsis con la segunda neurona que está en el asta posterior en la columna de Clark. Aquí está, ingresa, primera neurona ganglio raquídeo, ingresa y hace sinapsis con la columna de Clark y de ahí se coloca en la parte posterior del cordón lateral. Por eso se llama directa o posterior. Y de ahí sube, ingresa por el pedúnculo cerebeloso inferior e ingresa como fibra musgosa también. En cambio, la cruzada, la primera neurona es ganglio raquídeo, la segunda también columna de Clark, cruza, es la vía verde, cruza al lado contrario y se coloca en la parte anterior del cordón lateral, por eso se llama cruzada o anterior. Y de ahí asciende hasta el mesencéfalo. Por supuesto, si está en el mesencéfalo, seguimos en verde, va a ingresar por el pedúnculo cerebeloso superior y dentro del cerebelo vuelve a cruzar, o sea, termina del mismo lado de donde se ha iniciado y termina como fibra musgosa. La otra Doctor, vía, sí, ¿qué es la fibra musgosa? vamos a ver cuando veamos corteza cerebelosa, es que esto yo pensé que habían visto ya el video. La corteza cerebelosa tiene 3 capas. La capa molecular, la capa de células de Purkinje y la capa granular. Y a esta población de neuronas que yo tengo acá, las estrelladas, las encesta, las Purkinje, la granular y la Golgi, le van a llegar 2 aferencias. Le van a llegar 2 tipos de aferencias. Todo lo que estamos diciendo, que llegan en forma de fibras musgosas, son fibras que llegan y hacen sinapsis con las células granulares. Porque hay otro tipo de aferencia, que es esta, que es roja aquí, que asciende hasta la capa molecular y hace sinapsis con las dendritas de una célula de Purkinje. Porque las musgosas hacen sinapsis con las granulares y la granular, a través de su axón en T, que forma las fibras en paralelo, va a mandar esa información a varias células de Purkinje, a las estrelladas, a las encesta, a la Golgi. La estrellada y la encesta van a inhibir a Purkinjes vecinas, la Golgi va a inhibir a la granular previamente estimulada. Y las Purkinje van a actuar sobre los núcleos intracerebelosos, los van a modular su funcionamiento de los núcleos intracerebelosos. Ese es el punto, ¿no? Yo pienso que ustedes han visto ya el video, porque el video también está claro, porque yo hago dibujos en la pizarra y dentro de todo, lo que no he mencionado, que también está en el video, es nuestro cerebro no es óptimo, ¿no? Porque yo voy a arrastrar todo lo que tienen las especies inferiores, es evolutivo. Eso de que Dios creó al hombre a semejanza de él, está bien tomarlo desde el punto de vista religioso, porque en este momento somos la especie que prácticamente ha ganado evolutivamente este tipo de dones, ¿no? Pero somos evolución. Desde el punto de vista biológico, somos evolución. Y al ser evolución, arrastramos lo antiguo. Hay especies que tienen cerebelos muy, muy arcaicos, pero ese cerebelo arcaico yo lo tengo en mi cerebelo, dentro de mi cerebelo. Hay un autor que justamente habla y dice lo mal configurado que está nuestro cerebro, que él dice, es lo mismo que a mí me quieran hacer diseñar un auto súper moderno, un auto que tenga prácticamente
toda una serie de adelantos tecnológicos, pero que me obliguen a utilizar las piezas del primer auto inventado, es decir, el Ford. Entonces, eso haría de que el diseño nuevo no sea del todo óptimo. Y eso es lo que pasa con nuestro cerebro. Nuestro cerebro es muy nuevo, pero a su vez no es del todo óptimo, porque arrastramos todo lo evolutivo de especies inferiores. En base a esa explicación que doy, podemos hacer una clasificación filogenética, que quiere decir de evolutiva, que la parte más antigua de nuestro cerebelo, que es justamente lo que estoy mencionando, que arrastramos, que aquí se ve en azul, es el arquicerebelo, que va a tener 2 flóculos y un nódulo. Algunos autores lo llaman lóbulo flóculo-nodular. En rosado acá, es el paleocerebelo, que prácticamente este dibujo, yo no estoy de acuerdo, es todo lo que está por delante de esta cisura primaria, más esta parte que es la úvula y la pirámide, que el paleocerebelo está relacionado con el tono muscular, el equilibrio con el arquicerebelo. Y el resto, que es el neocerebelo, es lo que he ganado como Homo sapiens, que es la mayor parte de los hemisferios cerebelosos, es la coordinación motora. Es decir, nosotros tenemos como especie la mejor coordinación motora. Los monos que tienen ya las cualidades de tener una mano, aunque no tiene la calidad funcional de nuestra mano, porque nosotros motoramente hemos logrado una superioridad en la sutileza de las pequeñas contracciones musculares que me dan esa característica de coordinación motora. Bueno, aquí en negro teníamos, por ejemplo, la vía vestíbulo cerebelosa. Ayer hemos hablado del octavo par craneal, coclear y vestibular. Entonces, la parte vestibular que está relacionada con el equilibrio justamente ingresa al cerebelo. Este dibujo no lo comprenden, es esto. A ver, miren aquí, miren el cerebelo aquí. Aquí es lo mismo, es el mismo cerebelo, pero para dibujarlo en un plano lo voy a desenrollar, si quieren, el término vale. Y aquí lo tengo, es decir, hasta aquí es cara superior y esto es cara inferior. Estas dos flóculos, el flóculo está aquí escondido, aquí adelante. Esto es antero inferior, esto es antero superior. Bueno, este es un dibujo. En primer lugar, a mí me gusta este dibujo porque es un feo dibujo, pero ya no tenemos esos surcos que se ven en los hemisferios cerebrales. Aquí los surcos son todos paralelos. Y las cúpulas se llaman folias. Este es un dibujo muy bueno del cerebelo. ¿Por qué? Porque se ha sacado, aquí adelante debería estar el tronco cerebral, y aquí se ven los pedúnculos cerebelosos medios. Todo esto es paleocerebelo, rojo, paleocerebelo. Lo azul es arquicerebelo y lo verde es neocerebelo. Este es un preparado de cadáver, ¿no? Ese es un corte de un verdadero cerebelo. Si ustedes miran, la superficie del cerebelo es corteza cerebelosa, es decir, sustancia gris. Pero en medio de la sustancia blanca yo tengo los núcleos intracerebelosos. Y yo tengo acá los 2 núcleos del techo. Aquí el número 4, que es los núcleos del techo, dice fastigio, núcleo fastigial, dice. El término fastigio se da en los animales. Como la fisiología está muy llena de investigación y las investigaciones se hacen en animales, se utiliza el término de fastigio, pero vuelvo a repetir, es de animal. El nuestro se llama, el Homo sapiens, núcleo del techo. Después tenemos los globosos, o sea, los núcleos del techo son arquicerebelo. Los núcleos globosos y los emboliformes, 2 y 3, emboliforme 2, globosos 3,
son paleocerebelo y el 1 es neocerebelo. Esto es el núcleo dentado porque va descendientes, también llamada oliva cerebelosa. ¿Cómo funciona esto? De estas 3 capas se van a inhibir a los núcleos intracerebelosos y los núcleos intracerebelosos son estos núcleos intracerebelosos, es la eferencia, es lo que sale del cerebelo. Así como hemos visto las aferencias, yo tengo eferencias. Y por ejemplo, para el equilibrio, algo que siempre se va a dar en el cerebelo es la célula de Purkinje va a actuar sobre el núcleo intracerebeloso y lo que sale del cerebelo es el núcleo intracerebeloso, es decir, los axones o fibras nerviosas de los núcleos intracerebelosos. Hay una excepción que es el equilibrio. Todo lo contrario, de los flóculos y del nódulo, hay muchas células de Purkinje que están en color celeste que salen directamente a los núcleos vestibulares. Este verde, este cafecito, estos son núcleos vestibulares que están relacionados con el equilibrio. Pero también se da lo otro, ¿no? En menor parte, pero también se da lo otro. La célula de Purkinje que va a los núcleos del techo y los núcleos del techo que van a los núcleos vestibulares. Esto es relacionado con el equilibrio. Aquí en el otro lado está dibujado cómo entra la información de los receptores vestibulares. La neurona sensitiva primaria en el ganglio vestibular va a ir a los núcleos vestibulares y de los núcleos vestibulares ingresa la información y termina como fibra musgosa. La función del tono muscular. Para esto, miren este dibujo aquí abajo. Yo he hecho un corte de A a B y de B a C y he sacado todo este pedazo. O sea, aquí no se ve la protuberancia. A vendría a ser esto, B vendría a ser el fondo y C vendría a ser bulbo. O sea, A, B y C. Hemos sacado esto. Por eso, yo de acá miro el mesencéfalo. O sea, es como estoy mirando el mesencéfalo de abajo. Y veo ahí en el mesencéfalo los núcleos rojos. Veo los núcleos vestibulares, que ya los habíamos visto, entre protuberancia y bulbo. Y veo los núcleos reticulares. En este caso, bulbo, porque la protuberancia se ha sacado. Entonces, para la actividad del tono muscular, las células de Purkinje del paleocerebelo van a actuar sobre los globosos y emboliformes. Los globosos y emboliformes van a actuar sobre los rojos, sobre los reticulares y sobre los vestibulares para que estos actúen sobre la gama. Acuérdense el tono muscular. La gama va a contraer los polos de las fibras intrafusales, estira el ecuador y la terminación anuloespiral va a la médula para estimular al alfa y la alfa contrae el músculo. ¿Quién controla la gama? A la gama la controla los núcleos rojos, los núcleos vestibulares y los núcleos reticulares de la protuberancia y del bulbo, que a su vez están moduladas por los globosos y emboliformes, núcleos intracerebelosos, para el tono muscular. Y por último, el neocerebelo, para la coordinación motora. Las células de Purkinje actúan sobre la oliva cerebelosa o núcleo dentado para que haga lo mismo, vaya al rojo, vaya a los vestibulares y reticulares, para, en este caso, que actúen sobre la alfa para el motor, para la actividad motora que yo tengo que coordinar, que es la motora voluntaria, la que coordina el cerebelo. Pero a su vez, también tiene que actuar sobre la piramidal. Entonces, cruza al lado contrario y va al tálamo, al núcleo ventrolateral o ventrointermedio, y este núcleo ventrolateral o ventrointermedio va a ir al área motora primaria, a las células piramidales gigantes de Betz. Entonces, esto es
un poco difícil de comprender lo que voy a explicar ahora, pero que en definitiva es fundamental. Antes vamos a aclarar algo. No solamente el cerebelo recibe información sensitiva, también recibe información motora. Es decir, cuando está bajando la vía piramidal, parte de la vía piramidal va a ser sinapsis con núcleos de la protuberancia. Va a cruzar al lado contrario porque la vía piramidal todavía no se ha cruzado, se cruza entre bulbo y médula espinal, pero aquí esa célula de la protuberancia va a cruzarse al lado contrario y va a terminar en el cerebelo. Es decir, ¿qué información lleva esta información? Información motora voluntaria de la vía piramidal. Es decir, la vía piramidal que está viajando deja como que estuviera al paso dejando información, deja para el cerebelo a través de células protuberanciales. Esta vía se llama vía córtico-ponto por la protuberancia cerebelosa. Entonces, ¿qué información llevan? Llevan la información de las células piramidales gigantes de Betz, es decir, reciben información de la orden. ¿Qué orden? Por ejemplo, que yo me toque con la punta del dedo la punta de la nariz. Esa información de esa orden que sale del área motora primaria la recibe el cerebelo. Cuando yo estoy produciendo el acto, es decir, me estoy tocando con la punta del dedo con la punta de la nariz, surge información propioceptiva. Es difícil de comprender esto porque esto pasa a milésimas de segundo. Entonces, cuando yo estoy realizando el acto, ¿cuántos están contrayendo los músculos? Que es información propioceptiva, la está recibiendo el cerebelo. Y el cerebelo va a actuar, va a modular tanto el funcionamiento de la neurona motora superior, que es la piramidal gigante de Betz, como de la neurona motora inferior, que es la motoneurona alfa. Esa influencia que tiene el cerebelo sobre esas dos neuronas hace que el movimiento salga coordinado. Por eso el cerebelo, algunos autores lo llaman que es como un comparador, compara la orden y lo ajusta a que el acto salga perfecto. Yo en el video creo que les menciono muy claramente que un movimiento va a tener elementos, un elemento de distancia, un elemento de más allá. Cuando hablo de distancia estoy hablando de espacio, estoy hablando de metría. ¿Ah? Voy a tener una dirección, no es lo mismo que vaya hacia la nariz que vaya hacia la oreja, es otra dirección la oreja, otra dirección la nariz, y va a tener una fuerza, es decir, que si yo le doy al movimiento mucha fuerza, en vez de tocarme la nariz, la voy a golpear. Entonces, todos esos elementos, distancia, fuerza, dirección, lo maneja el cerebelo. Si yo tengo alteraciones cerebelosas, o me voy a comprimir la nariz o voy a parar el dedo antes, problema de metría, y peor todavía, voy a descomponer el movimiento. En vez de que sea un solo movimiento, van a ser varios movimientos. Voy a irme a otro lado con otra dirección, o problema de metría o problema de fuerza. Bien, es como si estuviera dándolos de nuevo los videos, pero mírenlo los videos. Es ganancia para ustedes. Por último, por hoy, los núcleos grises de la base. Incluso mis dibujos del video, porque estoy con pizarra, muestran el circuito muy claramente que va a haber entre el neoestriado, es decir, caudado putamen, donde están las células espinosas que producen acetilcolina, las GABA que descienden hasta la sustancia negra en el mesencéfalo y las células dopaminérgicas que van a subir de la sustancia negra
hasta el neoestriado. Aquí este dibujo, por ejemplo, es difícil de comprender, es fácilmente comprensible para el que ya sabe. Por eso digo, el mejor dibujo es el que está en el video. Aquí yo tengo la dopamina que asciende de la sustancia negra y que es inhibitoria. Aquí en verde yo tengo las células espinosas que producen acetilcolina y en café yo tengo las GABA que van a descender hasta la sustancia negra. Esto no es nada más que un equilibrio de neurotransmisores. Cuando baja la dopamina, sube la acetilcolina. Y cuando baja la acetilcolina, sube la dopamina. En primer lugar, vamos a hacer el primer concepto. ¿Para qué sirven los núcleos grises de la base o estriado? Decir estriado o llamar núcleos grises de la base es lo mismo. El estriado es el término más funcional. Núcleos grises de la base es un término más anatómico. Pero los núcleos grises de la base van a tener el caudado y el putamen, que son el neoestriado. Si hacemos evolutivo, otra vez una clasificación, el paleoestriado, que es el globo pálido, que es la diferencia de todos estos núcleos grises de la base, y el arquiestriado, que no tiene que ver nada con este tema, porque es la amígdala o núcleo amigdalino que tiene relación con las emociones. Entonces, cuando a mí me falta dopamina por una lesión en la sustancia negra, se disminuye el movimiento, yo no me puedo mover. ¿Por qué? Porque aumenta el tono muscular y me produce una gran rigidez. Esa es la enfermedad de Parkinson. Los parkinsonianos, que ahí se ve, no pueden moverse, no tienen expresión facial. Nosotros, los médicos, llamamos la cara del jugador de póker porque es inmutable, no demuestra emoción. Y va a haber un temblor en la punta de los dedos, de estos 3 dedos, que son del pulgar, el índice y el medio, que le llamamos los médicos temblor cuentamonedas, que es por el exceso de acetilcolina. Pero la enfermedad no es por temblor, sino la enfermedad es falta de movimiento, no pueden. El cuerpo se va adelante cuando quieren caminar porque las piernas no responden. En cambio, cuando se dañan las células espinosas y baja la acetilcolina y sube la dopamina, lo que tengo es movimientos involuntarios. Movimientos involuntarios de 2 tipos, coreicos y atetósicos. Hay 2 enfermedades con corea, una es la corea de Huntington, que es transmitible genéticamente, es hereditaria y que lleva una gran demencia, es involutiva, destruye el cerebro. Es una enfermedad terrible. Y la otra es la de Sydenham. La de Sydenham es por infección, es por una encefalitis, por comer helados, por infectarme la garganta, tanto las amígdalas como la faringe en forma crónica por una bacteria que es el estreptococo, que me puede dañar se llama fiebre reumática porque es una infección, por eso da fiebre, reumática porque duelen las articulaciones, pero que pueden dañar al corazón porque produce la endocarditis y pueden dañar el cerebro, pero transitoriamente porque producen una encefalitis. Y entonces ahí aparecen los movimientos coreicos, que son movimientos de la cabeza, la cara y especialmente las articulaciones proximales. En cambio, las atetosis son movimientos involuntarios serpenteantes que toman las articulaciones distales, parecen bailarinas odaliscas y que no se ve mucho hoy en día. Bien, esto sería una especie de resumen de los 3 videos que están en YouTube y que este compacto que yo les estoy enviando de ese tema no quiere decir que ustedes no lo tengan que ver. Más bien yo les aconsejo, después de que esto que me han escuchado a mí, volver a ver el video que les va a ayudar muchísimo a poder
consolidar mucho más esta información que tienen ustedes y que la tienen que aprender, no para el examen, la tienen que aprender para que les quede toda su vida en su vida profesional. ¿Alguna pregunta? Doctor, una pregunta. ¿De qué está conformada la sustancia negra? Las sustancias negras son cuerpos neuronales de células que producen dopamina. ¿Alguna otra pregunta? Profesor, en esa gráfica donde estaba irradiando la dopamina en distintos lugares, ¿era solo una gráfica para poder ver los neurotransmisores, cómo se distribuyen en la parte de la corteza cerebral? No, a ver, yo estoy mencionando una vía de la dopamina, que es la nigroestriada, es decir, de la sustancia negra del mesencéfalo al caudado y al putamen, es decir, al neoestriado. Y esa es la vía que tiene que ver con la planificación motora. Hay otras vías dopaminérgicas que salen del mesencéfalo, de la parte anterior del mesencéfalo, que se llama área tegmental ventral. Una va a ir a la corteza cerebral, que es el prefrontal, y la otra va a ir a un núcleo que se llama núcleo accumbens, que es un núcleo que está metido en el cerebro y que tiene que ver con el placer cotidiano, el placer de charlar, el placer de tomarme un café, el placer de comerme un chocolate, el placer de comerme un vermicelli tuco pesto, etcétera, etcétera. ¿Ah? Eso no lo están, eso por favor no lo tomen en cuenta ustedes. Eso es materia de psicobiología cuando ya veamos placeres, veamos qué son las actividades de drogodependencia, alcoholismo, etcétera, etcétera. La única vía que a ustedes les interesa por ahora para los contenidos de su materia es la nigroestriada, es decir, del locus niger o sustancia negra hasta el caudado y putamen y que tienen que ver con la planificación motora. Y que es este dibujo. Este es el mesencéfalo, aquí está el núcleo rojo, los núcleos rojos, aquí están ambos locus niger, y de acá estas células de la sustancia negra van a formar dopamina que va a ir al caudado y al putamen. Okay. ¿Está claro? Sí, profesor. ¿Alguna pregunta? Le hice una preguntita. En la parte cuando dice la fibra trepadora es corta, ¿verdad? Porque No. hasta donde yo lo he entendido, o sea, va a estimular a una célula de Purkinje y también va a modular el funcionamiento de los núcleos intracerebelosos. ¿Sí? Y la fibra granular es la larga, la que va a ir. No, la musgosa, son dos aferencias. Toda la información que viaja hacia la corteza cerebelosa va a terminar o como fibra musgosa o como fibra trepadora. Cuando termina como fibra musgosa, termina haciendo sinapsis con las células granulares. Y las células granulares van a tener su axón que va a subir hasta la capa molecular y a través de sus fibras, que es denominadas en paralelo, aquí se ve claramente. Miren, las células granulares, que son estas cafés, se dividen y forman estas fibras en paralelo, pero que tocan a muchas células de Purkinje. Entonces, una célula granular puede estimular a varias células de Purkinje. Esa es la actividad musgosa. En cambio, la actividad trepadora asciende hasta las dendritas de una sola célula de Purkinje. Ahora, me decía, no, es más larga la trepadora porque tiene que subir hasta
la capa molecular, la otra se queda en 2 capas más abajo, que es en la capa granular. Miren, muchachos, en el video está muy claro, yo he hecho diferente a lo que claro en esos videos. Puede faltar alguna cosa, como por ejemplo, les vuelvo a repetir, en el de cerebelo, me parece que he obviado la vía cuneo-cerebelosa por la forma en que escrito eso, o sospecho eso, es porque, vuelvo a repetirles, tengo muy buena memoria. ¿Alguna pregunta? Nada más. Aunque la van a pasar similarmente, que tengan buen fin de semana. Nos vemos entonces el próximo miércoles. Cualquier cosa que en medio de lo que están estudiando, si les surge alguna duda, también por WhatsApp me escriben y yo les contesto. Si me doy cuenta inmediatamente,